Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Diferenciado. Los países más desarrollados acabaron sus recursos que tiene su territorio, o sea, es decir, su biocapacidad, la acabaron casi en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses. Para el resto del año tienen entonces que sobreexplotar su territorio o sobreexplotar otros territorios como los países subdesarrollados. Entonces, esta también es una injusticia social. Y aquí, como vamos a ver, también eso implica la sostenibilidad. La sostenibilidad también no es solo de la vida no humana, o sea, de la vida de los ecosistemas, animales, plantas, etcétera. También implica el mantenimiento de la vida humana. Y eso es lo que no está pasando cuando gran cantidad de personas, cuando gran cantidad de personas son desposeídas de la riqueza que ellos, al trabajar la tierra, producen. Aquí está un informe del Oxfam que yo en el otro programa también les mostraba, en donde vemos que el 70% de la riqueza está en manos solo del 10% de la población. 10% de la población por ser el 70% de riqueza, mientras que el 70% de la población solo tiene el 10% de riqueza. Ese es también el problema de la sostenibilidad. Si la sostenibilidad en términos amplios también significa la viabilidad económica, es decir, que todos satisfagan las necesidades, esto no está sucediendo. ¿Por qué no está sucediendo? Porque, por ejemplo, en la pandemia, en media pandemia, los más ricos, los 10 hombres más ricos, la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se deterioraron a causa de la pandemia. Este es el modo de producción que también, como les pongo aquí, crea desigualdad, pero esta duplicación de la riqueza de los 10 hombres más ricos es a costa de las injusticias sociales y a costa de la sobreexplotación del planeta. Toda riqueza, toda acumulación de riqueza quiere decir que ha sido expensas de una explotación del planeta, porque de ahí provienen los recursos para producir, para consumir. Entonces, si los 10 hombres más ricos han aumentado sus ingresos, es decir, han tenido mucho dinero con lo que compran muchos bienes y servicios, eso ha sido costa de la explotación de gran parte de la humanidad y también del planeta. Y las desigualdades también matan, así como estamos matando el planeta, también gran parte de la humanidad sufre por este mecanismo. Entonces, cada 4 segundos una persona muere por la desigualdad. Y actualmente el 1% más rico tiene 20 veces más riqueza que el 50% más pobre. Ese es el problema acá, que ni siquiera, como respondíamos, tiene que ver con el crecimiento poblacional, porque pocas personas son las que están consumiendo demasiado y acumulando riqueza a expensas de sobrepasar los límites de la tierra y de llegar al sobregiro. Por eso es que, como les mostrábamos en este video, que de nuevo les voy a poner, los países que están más desarrollados, los que están al comienzo de esta barrita roja, como vemos en febrero, está Canadá, Estados Unidos, Alemania y otros países, y después, cuando ya empieza a decolorarse la barrita roja, viene, por ejemplo, Colombia, Egipto, Guatemala, Cuba, Indonesia, Ecuador, Jamaica. Entonces, los países que más consumen recursos y que más nivel de riqueza tienen son los que primero agotan los recursos disponibles que la Tierra puede regenerar en un año en sus territorios. Es decir, su huella ecológica es mayor que su biocapacidad, así en términos ya más técnicos. Es decir, la biocapacidad de la Tierra es limitada en los territorios de los países también, pero si tú consumes más, es decir, para la producción necesitas más recursos naturales para solventar los niveles de crecimiento económico, de consumo de tu territorio. Si produces más, consumes más recursos y esa significa que es más huella ecológica. Si consumes más de los recursos que posees en tu territorio, pues rebasas la huella ecológica, tienes un déficit, contaminas y empiezas a estar en números rojos porque sobrepasaste, agotaste los recursos y entonces sobreexplotas a la tierra o los recursos de otros países. Esto también puede verse porque si viviéramos, por ejemplo, toda la humanidad, como Estados Unidos, si generalizáramos el consumo de Estados Unidos, el nivel de producción y consumo de los Estados Unidos,
necesitaríamos 5.1 planetas Tierra. Esto es un dato muy significativo, muy grave. Por ejemplo, también si viviéramos como Alemania, necesitaríamos 3 planetas Tierra. Y cuando nos ponemos, por ejemplo, a ver la población de Alemania, de Estados Unidos, no llegan juntas ni al 4% de la población mundial. Sin embargo, si viviéramos todos como Alemania, necesitaríamos 3 planetas. Si viviéramos todos como en Reino Unido, es decir, si tuviéramos la producción y la demanda de recursos naturales para esa producción y el consumo, necesitaríamos casi 2.6 planetas Tierra en el caso de Inglaterra, de Reino Unido. Estas es las mayores injusticias que también están ligadas al sobregiro de la Tierra, al agotamiento de los recursos en la Tierra. Entonces, por este lado es que nace el imperativo de hablar de sostenibilidad, pero ya no hablar de desarrollo. Es decir, el desarrollo es lo que está ahorita destrozando a nuestro planeta y creando las injusticias. ¿Por qué? Porque es un desarrollo lineal, es decir, siempre busca crecer más, siempre producir más, siempre, es un crecimiento material infinito en una tierra con capacidades finitas, es decir, una limitada biocapacidad para un modelo económico que busca siempre un crecimiento material infinito. Y obviamente para lograr ese crecimiento material infinito en una tierra limitada, es decir, que tienen que haber personas que no posean casi nada y otras personas que estén teniendo casi toda la riqueza del planeta. Ese es uno de los graves problemas por la que la sostenibilidad también debe abarcar no solo debe ser verde, sino también hablar de justicia social. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.